Hola a todas y todos nuevamente. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta segunda clase de análisis de políticas públicas. Bueno, esperemos que esta primera semana les haya ido bien con esta nueva modalidad, que hayan podido participar de las actividades que les propuse. Estamos obviamente encima del foro, del chat. Sería bárbaro que sigan participando, que, como les dije al principio, que opinen, que discutan, que debatan, es lo mejor que podemos hacer para sacar adelante esta modalidad que seguramente la mayoría de ustedes, al igual que yo, no estamos del todo acostumbrados, pero que sabemos que es fundamental nuestra participación. Ahora bien, dicho esta pequeña introducción, y para que las presentaciones por video no sean muy largas y aburridas, nos vamos a meter de lleno con nuestro primer autor, nuestro primer concepto, tema que yo diría central, que toda la materia gira en torno a esto, que es el Estado. ¿Sí? Pero antes de entrar de lleno al texto, ya voy a ir compartiéndoles la presentación. Me gustaría que piensen lo siguiente, que se imaginen un día común de sus vidas, que se levantan, desayunan en una casa que tiene unas dimensiones de lote establecidas por una ley provincial. En el caso de la provincia de Buenos Aires es la ley 8912, la ley de suelo. Salen a la vereda, que tiene unas características particulares que están establecidas por una ordenanza municipal, que es la del Código de Ordenamiento Urbano de cada municipio, que dice qué ancho y de qué características tiene que tener la vereda. Caminan hasta la parada del colectivo, que está en un lugar determinado por el municipio, no es en cualquier lugar, sino donde dice el municipio, y si se trata de una línea que atraviesa más de un municipio, el que va a decir dónde va a estar esa parada va a ser la provincia de Buenos Aires. Se suben, agarran la SUBE, van a pagar un boleto que en su gran mayoría está subsidiado por el gobierno nacional, llegan a la UNAG, que era un laboratorio donde ahora es una universidad, donde la nación invirtió en educación superior. Tienen la clase, imaginemos, ¿no? Nuestra clase ya presencial, a la vieja usanza, la tienen conmigo, que mi sueldo lo paga también el Estado Nacional. Vuelven cansados de tantos conceptos, de tantos temas enrevesados con los cuales vamos a atravesar esta materia, y llegan tan cansados que se van derecho a dormir hasta el día siguiente. Claro, cuando salen, como se fueron a dormir sin ver la televisión, están yéndose para el colectivo, los para un patrullero. Le dicen, ¿a dónde se cree que está yendo? No entiende por qué los para la policía. Dice, ¿usted no sabe que el gobierno nacional decretó que no puede salir a la calle? Estamos en cuarentena. Como ustedes no sabían, empiezan a discutir. El policía, que generalmente eh, es un poco amigo de los excesos, les pega un palazo, les abre la cabeza, inmediatamente se van corriendo hasta la salita del municipio para que les cure la herida. Y así vuelven a su casa y a fuerza de golpes y de dolor saben que se tienen que quedar en cuarentena. ¿A qué voy con esta pequeña historia, pero que es muy cotidiano en casi todos nosotros? Es que en tan breve tiempo ustedes se toparon y fueron atravesados, literalmente en el caso de policía, por el Estado. Por el Estado en diferentes formas, por el Estado nacional, el Estado provincial, el Estado municipal. Ese Estado que les dijo cómo y dónde pueden vivir, cómo se tienen que transportar, cuánto tienen que pagar por ese transporte. También invierte en su educación, en su formación, y como muchas veces pasa, y es la cara más visible para muchos y particularmente en los sectores más populares, el Estado también nos reprime. ¿Sí? Pero del mismo modo que nos reprime, también nos cura. Es decir, el Estado es evidentemente un ente, un concepto realmente complejo, que nos gustaría que ese concepto recoja
en su totalidad todas estas dimensiones que vimos en estos breves ejemplos, pero lamentablemente esta realidad que dijimos que es, que dijimos en nuestra primera clase, ¿no? El Estado como un conjunto de instituciones que centra en un territorio determinado el poder político y a partir de ahí determina qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer, es de una complejidad tan alta que lleva a que haya muchos conceptos que algunos analistas lo entiendan como una mera estructura o un conjunto de organizaciones generalmente vinculado a las burocracias. Otros autores lo van a identificar con una entidad propia, autárquica, que obedece solamente a su voluntad e intereses. Están quienes ven en el Estado simplemente un reflejo de los conflictos sociales, está quienes creen que el Estado es una instancia superior para articular intereses colectivos, están otros que simplemente creen que el Estado es el gobierno, ¿sí? La cúpula de lo que sería el Estado, están otros que resaltan simplemente la faz o su faceta violenta, policial, que lo vivimos en nuestro ejemplo. Están quienes es la manifestación de la eticidad, es decir, el ámbito, el ente superior a los intereses individuales que resuelve justamente los conflictos sociales. El problema que tenemos es que el Estado probablemente sea todo eso, a veces un poco más, a veces un poco menos. No nos podemos quedar en la complejidad del Estado queriéndolo simplificar como diciendo el Estado es la policía, el Estado son el conjunto de organismos que lo integran, o el Estado es la institución superior en el cual se resuelven todos los conflictos privados. Por eso, como es tan complejo la cuestión del Estado, es que nos aferramos o arrancamos esta discusión con una definición clásica, que es la otorgada por Max Weber, a partir de la cual generalmente casi todos los autores del siglo XX para esta parte se apoyan, ya sea queriéndola enriquecer o simplemente discutiéndola, tratando de complejizarla, de buscarle los errores y demás. De un modo u otro, siempre cuando hablemos del Estado van a estar presentes en gran medida los componentes definitorios de la, valga la redundancia, definición de Max Weber. Pero antes de terminar o de arrancar con esta duda de qué es el Estado para Max Weber, contarles un poquito por qué vamos a entrarle a este tema con este texto, que es una conferencia que dio Weber ya en su ya de grande, ya mucho más volcado a su participación política, y está bueno porque utiliza los conceptos que él trabajó a lo largo de su carrera científica, pero dándole una lectura política. ¿Sí? Entonces vamos a poder en este texto breve identificar conceptos tan importantes como el de Estado, relaciones sociales, tipo de acción social, tipos de dominación, pero vinculado netamente con la evolución del Estado y el rol del político en esta discusión. Por eso la política como vocación en un texto que se llama El político y el científico. Entonces, como les decía, yo tengo entendido que quizás en otras materias ustedes trabajaron la cuestión de la acción y la relación social, conceptos fundantes de la sociología de Weber. Y a mí me gustaría arrancar por acá, por una no tan sencilla razón, que es el hecho que a lo largo de toda la materia vamos a hablar de relaciones sociales, vamos a hablar del Estado como relación social. Es un concepto que va a aparecer muchas veces, y si no estamos bien familiarizados, vamos a perder
la riqueza de determinados conceptos, o se nos va a dificultar a veces entender cuando queremos decir que el Estado quizás es la cristalización de determinadas relaciones sociales, que el Estado justamente no es algo monolítico, sino que puede variar en función de cómo sean las relaciones sociales predominantes en una sociedad. Me estoy adelantando, pero quiero contextualizar por qué es importante que solidifiquemos bien qué entendemos por acción y por relación social. En eso, bueno, Weber es claro, acción, solo acción debe entenderse una conducta humana. Una conducta humana donde la persona, el individuo, pueda darle sentido. ¿Sí? Es que no es una estornudar, no es una respuesta fisiológica, no. Yo tejo una bufanda, ¿sí? Le doy sentido el por qué lo tejo. Después lo diferencia de acción social, que es donde ahí el sentido que le doy a la acción está referido a la conducta de otros. Tejo una bufanda para regalársela a mi hijo porque tengo una expectativa sobre la respuesta que él va a tener ante mi acción. Y en ese sentido, Weber distingue 4 tipos ideales, él lo llama, de acciones sociales. La acción racional con arreglo a fines, que es la supuestamente que predomina en las sociedades modernas, es la que la conducta del individuo está orientada por un cálculo de medios fines. Es, hago determinada acción para alcanzar determinado objetivo. ¿Sí? Donde tomo, insisto, en un tipo ideal, no todas las vamos a ver a lo largo de la materia, que no actuamos siempre como unos fríos calculadores, donde el mundo externo es simplemente un medio, al igual que cualquier otra persona, un medio para nuestros fines. ¿Por qué? Porque también va a haber acciones racionales, pero con arreglo a valores, donde ese sentido que le doy a la acción está mediado por valores, ¿sí? Que pueden ser obviamente éticos, estéticos, religiosos, o de cualquier otra forma donde ya no actúo simplemente para obtener el fin, sino que elijo los medios, tengo que elegir también los fines, y en esa elección antepongo determinados valores. Después está la acción afectiva. Fíjense, ya ahí Weber no habla tanto de racional, no vamos a entrar en la discusión, pero bueno, él, como que uno actúa más por cariño, ¿sí? Por amor. Es las vinculaciones que están más relacionadas con la familia o con el concepto que él diferencia de sociedad, que son la de comunidad, donde los lazos sociales, lo que nos vincula, tiene más que ver con el afecto, el conocimiento, la amistad que nos dispensamos mutuamente. Y el cuarto modelo o tipo ideal, mejor dicho, de acción es la tradicional. Es decir, actúo de determinada manera porque siempre fue así, por costumbre. Ahora bien, si esas son las definiciones de acción y de acción social, la relación social va a ser las conductas plurales, estas acciones de los actores, acciones sociales que se orientan pluralmente en las expectativas del resto. ¿Sí? Son las relaciones sociales, en la medida que estas relaciones sociales estén bien cristalizadas en una sociedad, en una comunidad, es lo que nos facilita la probabilidad de que nuestra accionar tenga sentido para el resto. En la medida que las acciones con arreglo a fines se repitan y sean algo aceptado en el conjunto de la sociedad, es más probable que nadie nos mire como locos si pretendemos que por dar una clase cobremos, ¿sí? Por dar un ejemplo simple. Y eso, y acá empieza a ser importante el por qué arranqué con acción y con relación social, porque, y leo textual la definición, ¿no? La relación social es la probabilidad
de actuación social fundamentada en la posible existencia de un orden legítimo. ¿Sí? Acá aparece la idea de orden legítimo, es decir, la gente responde ante la expectativa de los otros porque sabe que el accionar que tenemos mutuo se basa en un orden que todos coincidimos en que es legítimo, que se justifica aceptar. ¿Sí? Y en función de esos órdenes legítimos, como le decía al principio, hay como dos grandes tipos de órdenes. El que establece la comunidad, que como le decía antes, tiene más que ver con sentimientos subjetivos y se basan, y las acciones, los tipos de acciones que predominan son las afectivas y las tradicionales. Y después la relación social, el orden legítimo al cual llamamos sociedad, donde ahí tiene mucho más que ver las acciones racionales con arreglo a fines y con arreglo a valores. Son relaciones sociales mucho más complejas que obviamente son las que en su mayoría conocemos. No quiero complejizarlo ni nada, obviamente todos estos conceptos se superponen. Nosotros vivimos en sociedad, pero también formamos parte de comunidades, la comunidad del club de barrio, de la escuela, de nuestros familiares. Bueno, obviamente estamos atravesados por diferentes tipos de agrupamientos y de relaciones sociales, es decir, de conjunto de acciones sociales que orientan las expectativas que tenemos recíprocas. Ahora, está bárbaro eso, ¿no? O sea, nos orientamos por estas expectativas, pero ¿por qué le otorgamos validez a esos órdenes, a esas relaciones sociales? Y acá entra lo que son los 4 fundamentos clásicos que establece Weber sobre la validez legítima de un orden determinado. Es decir, la tradición, esto que decíamos antes, creemos que lo que esperamos del otro está bien porque siempre fue así, es costumbre. O esperamos que la familia se comporte de determinada manera porque hay cariño, porque hay amor, porque tenemos afecto entre los integrantes de ese grupo social. Y después está, obviamente, la creencia racional orientada a valores, es porque creemos que los valores que sustentan esos tipos de acciones son legítimos, son los valores, valga la redundancia, válidos para nuestro accionar. Acá pensemos en una iglesia, ¿no? En una comunidad religiosa, donde los roles de cada integrante está vinculado con los valores religiosos. Y lo que vamos a ver, ya adelantándonos, que en cualquier sociedad también los valores filtran nuestro accionar. ¿Sí? Y lo que vamos a ver, que esos valores muchas veces se constituyen en la base legal de lo que sería la fundamentación más, entre comillas, racional de todas, que es el orden legal estatuido. Vamos a ver que cuando aceptamos que determinadas relaciones sociales son legítimas porque lo establece un orden legal, es decir, porque lo establece la ley, muchas de esas leyes justamente se soportan, se sostienen en valores que están socialmente aceptados, ¿no? Ahora bien, dando un paso adicional, la relación social, si nos damos cuenta, es lo que nos permite pensar la lógica de la asociación como un tipo especial de relación social, que está caracterizada, como dice en esta definición, por los límites que lo separan del entorno. ¿Sí? La asociación, pensemos por ejemplo, un club. ¿Sí? Un club somos los que formamos parte de este grupo que es distinto a su entorno. Y este club tiene un orden interno, ¿sí? Y va a tener una jerarquía, es decir, va a haber una presidencia, una asamblea de socios, y
el resto de los integrantes de ese club, de esta asociación, van a cautelar o van a ver que esos dirigentes, ese presidente y esa asamblea de socios cumplan con el mandato que le dimos. Es decir, que cumplan con el fin social del club. ¿Sí? Esa es una tipo de asociación simple, un conjunto de relaciones sociales, que en ese caso obviamente van a predominar los tipos de acciones sociales vinculadas con valores. ¿Sí? Generalmente una asociación de esta categoría persigue valores, persigue como fin el cumplimiento de determinados valores. Dando un pasito más, tenemos lo que sería una asociación de dominación, donde ahí tiene todas las características de la asociación, pero ahí ya hay algo más que tiene que ver con la continuidad temporal y su funcionamiento están fundados en un orden interno que obliga a los que están adentro a aceptar los mandatos de los que dirigen. ¿Sí? Ahí ya quizás estamos pensando en algo más parecido a un partido político. ¿Sí? Ahí hay un mandato, hay una obligatoriedad, no es una asociación, si se quiere, voluntaria, sino estás ahí adentro, tenés que cumplir. Si no te gusta, te tenés que ir, tenés que aceptar la obligación, tenés que obedecer los mandatos de los dominadores. Y la última vuelta de tuerca que le da Weber a la idea de asociación, a la idea de esta forma especial de relación social, es la asociación de dominación política. Que, al igual que la asociación de dominación, acá la diferencia es que opera en un ámbito geográfico determinado, es decir, en ese territorio manda esa asociación de dominación política. Y cómo sustentan en última instancia que todos los que forman parte de esa asociación, que están dentro de ese territorio determinado, ¿por qué acatan lo que los dominadores digan? Es porque garantizan y tienen el predominio de la violencia física. Pueden ejercer de modo continuo la amenaza de la fuerza física a la totalidad de los integrantes de esa asociación de dominación política. Es decir, y acá sin tanto misterio, el Estado es esa asociación de dominación con carácter institucional que ha tratado con éxito monopolizar dentro de un territorio la violencia física legítima como medio de dominación y que a este fin ha reunido todos los medios materiales en manos de su dirigente, que vamos a ver que en el Estado moderno su dirigente es el Estado como estructura racional legal, formal, y que ha expropiado a todos los funcionarios estamentales que antes disponían de ellos por derecho propio. Es decir, a qué, y esto lo van a ver en el texto que van a leer, porque el Weber hace un recorrido desde los estados estamentales, llámese desde el feudalismo hasta el Estado moderno, donde en el feudalismo estos medios de violencia física eran propiedad de los señores feudales y que de a poco el rey fue expropiándoles, fue concentrando en su persona para que no haya quien le dispute en un determinado territorio el ejercicio de la violencia física. Y ese proceso de modernidad va a terminar en los estados modernos, donde a su vez el rey pierde el ser dueño de esos medios de administración de materiales de la dominación y pasa a escindirse, y tanto los medios y los responsables de la administración se separan, y entonces medios y personal quedan totalmente escindidos en el Estado. Ahora lo vamos a ver con más detalle. Pero, digamos, todo este rodeo largo que hice, que va a ser fundamental, es para que podamos entender que cuando hablamos de Estado, si no entendemos qué es la acción social, qué es la relación social, no vamos a poder entender estos elementos fundantes
de la discusión del fenómeno estatal, que es el poder. El poder justamente es una relación social, que es la probabilidad de imponer la propia voluntad, aún contra toda resistencia, a otros. ¿Sí? ¿Ven? Es una relación social. Yo intento imponerle a otros, es decir, es un conjunto de acción. Mi acción intenta imponerle a otros, quiero que otros hagan lo que yo quiero. ¿Sí? Pero Weber, ¿qué dice? El problema con el poder es que él lo llama, es un concepto sociológicamente amorfo, como que es difícil de decir. Entonces se queda con la idea de dominación, que es la probabilidad de encontrar obediencia a un mandato determinado. Ya no algo crudo decir, bueno, yo quiero que ustedes hagan lo que yo digo, porque yo soy el profesor y ustedes son mis alumnos. No, es probable que ustedes hagan, dentro de determinado contexto, lo que yo les diga. ¿Por qué? Porque ustedes van a aceptar dentro de un contexto que el profesor tiene más poder, si se quiere, sobre ustedes en determinadas cosas. Simplemente en decirles qué leer, más o menos orientarlos en qué entender de cada tema, en decirles a qué hora entrar al campus virtual y obviamente después en evaluarlo. Después no me puede decir si me tengo que ir a mi casa, cómo irme a mi casa, si le tengo que ir a hacer las compras, no hacer las compras. Ya ahí sale del ámbito de lo que es esperable en esta relación social que establecimos entre un docente y el estudiantado. Y obviamente el concepto de Estado. Dijimos que es una comunidad humana en el interior de un determinado territorio que reclama para sí el monopolio de la coacción física. Es la definición que dijimos antes, dicha de otra manera. El Estado es la gran asociación de dominación política, es decir, es un conjunto de relaciones sociales que pretende que todos los que están en ese territorio le hagan caso. ¿Sí? Y como último, el concepto de política. Es la aspiración que tienen determinados actores, determinadas personas, de, en esa asociación de dominación política, participar en el ejercicio y en la distribución del poder. Ahora bien, dando un pasito más de profundización, algo que di con el ejemplo de la relación social entre docentes y estudiantado, es decir, ¿por qué se acata la autoridad? Y acá es donde vamos a volver a encontrarnos con esto que vimos de acción social. Es decir, que hay tres fundamentos básicos que, como siempre en Weber, son tipos ideales. En la realidad siempre vamos a tener un poco más mezclada la cosa. ¿Qué tiene que ver esto de que uno acepta, acata los mandatos de determinados dominadores por la tradición y la costumbre? ¿Sí? La famosa autoridad tradicional de los reyes, supongamos, de antaño, ¿no? Después está los que acatan el mando. Fíjense, dominación, no estamos hablando de poder. Porque poder podés acatar una vez. Lo interesante de la dominación es el acatamiento permanente, continuo, de determinado mandato, de determinada autoridad. ¿Sí? ¿Por qué los que aceptan que un rey les diga lo que tienen que hacer, siempre, constantemente o casi siempre, no cada tanto? Por eso hablamos de dominación legítima y no de poder legítimo. ¿Sí? Devolviendo, yo acepto la autoridad de un rey por tradición y costumbre, porque considero que la tradición y costumbre está bien. También hay otro tipo ideal de dominación legítima, que es el carisma. Es la autoridad carismática. Yo acepto que me conduzca, que me mande determinada persona, porque esa persona tiene características que lo hacen excepcional. Y acá los ejemplos, obviamente, pueden ser o muy históricos, qué sé yo, el rey David, Jesús, a determinados césares del imperio
romano, o figuras políticas, obviamente, como Hitler, como Mussolini, bueno, que obviamente lograron el acatamiento de su voluntad porque mucha gente en determinado territorio los consideraban santos, ejemplares. ¿Sí? Y obviamente el tercer tipo de dominación legítima es la legal, es decir, acatamos porque así lo establece la ley, porque consideramos que la ley es el fundamento último de legitimidad de cualquier dominación. Obviamente todos los estados modernos son de estas características, pero que vamos a ver que, como les dije, son tipos puros, porque en la realidad vamos a ver que no es lo mismo cuando te gobierna una persona apática, como por ejemplo de la Rúa, que cuando te gobierna una persona con carisma, como podía ser Perón o Menem, en otro tipo de carisma, ¿no? Es decir, siempre hay en estos tipos algo de fenómenos o de fundamentos de legitimidad que tienen que ver con otros principios de legitimidad. ¿Sí? Y yo les había dicho, ¿no? Y ahora bien, para mantener esta dominación, no alcanza con que la gente diga, bueno, yo creo en la costumbre, por eso acato al rey. Yo creo en la constitución, por eso creo en el presidente. No, también habíamos visto que es fundamental que los que dominan tengan el control absoluto de determinados medios de administración, fundamentalmente la violencia física legítima. ¿Sí? Porque si yo tengo el dominio, si se quiere, de un Estado, llegué por elecciones, la Constitución me avala, pero no tengo el control del territorio, ¿por qué? Porque me lo disputan guerrillas, o yo como Estado, la policía no puede penetrar en determinados lugares, y mi calidad de Estado que logra reclamar con éxito el ejercicio de la administración sobre todo un territorio está en disputa. ¿Sí? Después lo vamos a poder discutir con más detalle, ya sea o el extremo de, quizás no tanto ahora, pero como era en los 80, principios de los 90, Colombia, donde gran parte de su territorio estaba controlado por la guerrilla, y es un estado no con todas las de la ley, si se quiere, con las de la definición. O podemos discutir hasta dónde el Estado realmente controla un territorio cuando hay guetos, cuando hay lugares, cuando hay barrios enteros donde no existe presencia estatal de ningún tipo. No solo no existe la penetración de la policía, de la justicia, de esa manifestación más clara de la violencia física legítima. No hay salud, no hay educación, no hay servicios públicos esenciales, ¿no? Entonces, como yo les decía, no basta con que crean en la legitimidad de mi mandato. Además tengo que tener los medios. Y particularmente lo que se va a dar en los estados modernos es que esta separación, como les contaba antes, entre el ejercicio de la fuerza y la administración material del Estado se separa de los detentores coyunturales del poder. Es decir, simplificando, el presidente no es dueño del Estado argentino. ¿Sí? El Estado, como conjunto de organizaciones, de administraciones, de policía, de escuelas, de universidades, tiene una separación diferente de los detentores de la autoridad formal. No siempre fue así, como les dije antes, con el ejemplo del feudalismo, de los estados estamentales, de los estados absolutistas. ¿Sí? Antes había señores feudales que en su porción de territorio eran dueños de su ejército, de sus medios materiales de lograr, por ejemplo, la extracción de tributos y demás.
el Estado absolutista logró que los reyes pudiesen concentrar en su persona, en su propiedad, todos los medios de dominación que antes no tenían los señores feudales. Ahí la famosa frase de, que no es famosa, pero no se sabe si efectivamente fue de él, de Luis XIV, el Estado soy yo. Es decir, en una persona se unificaba el Estado mismo. El Estado moderno es justamente eso. Una cosa es, se quiere, el rey, de hecho como es en los países que todavía tienen rey, y otra cosa es los medios materiales de administración de ese ejercicio del monopolio de la violencia física legítima. A ver, como se dieron cuenta, es un tema bastante complejo, que va a dar para discutir mucho. Creo que con esto les di unas líneas para entrarle fuerte al texto de Weber. Obviamente la idea es que cuando nos encontremos, en este caso, en la próxima reunión, aprovechemos los chats, aprovechemos los foros y aprovechen los ejercicios que les voy a dejar al respecto para seguir profundizando en unos temas. No pretendo que con esta clase haya evacuado todas las dudas o haya podido definir plenamente la idea de qué es el Estado, pero sin duda con esta base vamos a poder abordarlo de una mejor manera. Y más aún cuando en la próxima clase, reunión, trabajemos sobre un tema fundamental a lo largo de la historia, principalmente del siglo XX, que es la idea de autonomía de este Estado. Bueno, qué posibilidades de llevar adelante acciones por su cuenta tiene este Estado. ¿De dónde vamos a seguir discutiendo muchos de estos conceptos? Va a volver esta definición básica del Estado. Vamos a empezar a utilizar más esta idea de relación social, de entender que el Estado no son solo organizaciones y burocracias, sino que son principalmente relaciones sociales que nos constituyen a nosotros, que establecen quiénes somos, qué podemos hacer, hasta dónde podemos hacer. Vamos a ver, como iniciamos esta clase, que el Estado es mucho más que organizaciones, que cosas palpables, y que están en el día a día de nuestra vida, están insertos en nuestra familia también, nos atraviesan en todo momento, y eso nos va a empezar a dar una clave, no solo para estudiar el Estado, para entenderlo mejor, para trabajar mejor, sino también para la acción, para el accionar político. Porque cuando entendamos mejor qué es el Estado, si entendemos que es una relación social, donde acatamos, porque consideramos la legitimidad de determinados mandatos, también es cierto que podemos dejar de hacerlo, o que podemos forzar a las autoridades a hacer cosas distintas a las que hacen. Bueno, gran parte de la materia va a tener que ver con eso. Cómo hacer que el Estado, o cuando el Estado hace cosas que de otra manera no haría, si no fuese justamente por el accionar de determinados actores sociales y políticos. Espero haber sido lo más claro posible. Insisto, va a estar el foro abierto para que todo o las muchas cosas que no hayan entendido las vayan preguntando y yo puedo intervenir. Les mando un abrazo y hasta la próxima.